Bueno, ansiosos estamos esperando el análisis de Beto Valdés, ya pasadas las elecciones. Hola Beto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Y vos? Realmente semana intensa, ¿eh? Sí. Las hay, no solo, bueno, obviamente por la contundencia y el impacto que ha generado el triunfo de Cambiemos en las elecciones del domingo, Ajá. sino las consecuencias que ya comenzamos a percibir, Sí. hechos que tienen cuestión, o por lo menos relación directa, con el veredicto de las urnas. Sí. Sí, vos te referís a la prisión de Vido y bueno, y El avance de las juicio causas. político contra Freiler, Claro. pero fundamentalmente, digo, más allá de la detención del exministro de Planificación, me parece que el dato político, la lectura más interesante es por qué en el mes, hace unos meses atrás, cuando se intentó directamente echarlo a debido por inhabilidad moral, Sí. con esta misma relación de fuerzas en el Congreso no se pudo, y en esta oportunidad sí. Uh-huh. Y evidentemente esa es otra consecuencia concreta de lo que ocurrió en las urnas. Es decir, yo me atrevería a plantear que si el resultado no hubiera sido tan contundente como el del domingo, Uh-huh. porque lo fuerte tiene que ver con que, si bien al gobierno le había ido bastante bien en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto, ha mejorado sustancialmente en términos de volumen de votos y de alcance a nivel nacional el domingo pasado. Es decir, si quizás repetía una performance electoral similar, y no sé qué. Es decir, si hubiera sido calcado el voto de la PASO el domingo pasado, y no sé si hubieran ocurrido estos hechos que destacamos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el peronismo no hubiera salido tan golpeado, Cristina no hubiera sido derrotada, es decir, y muy probablemente los que hace unos meses atrás en la Cámara de Diputados decidieron sostenerlo a debido, ya sea absteniéndose, votando literalmente por él, es decir, rechazando Claro. la propuesta o directamente no bajando el recinto, no hubieran cambiado sustancialmente. Vos fíjate que uno de los motivos por los cuales en esa oportunidad el oficialismo no llegó, algunos lo plantean como una lectura exagerada de una derrota parlamentaria, y me parece que en todo caso anticipaba hasta dónde podía llegar Cambiemos, y en este caso sus aliados, que era nada más ni nada menos que Massa, Stolbizer y el peronismo disidente o no kirchnerista. Pero paradójicamente en esa oportunidad decía que los que finalmente terminan salvando a debido son prácticamente los mismos que le sueltan la mano ayer. Uh-huh. Concretamente, la mayoría de los gobernadores del PJ, muchos de ellos derrotados en las urnas, También, claro. otros no tanto, como Sergio Uñac, el gobernador de San Juan, y su colega de Tucumán, Juan Mansur, que en esta oportunidad, a diferencia de lo que ocurrió en esa sesión que hacemos referencia hace unos meses atrás, ayer mandaron a sus diputados a votar a favor del desafuero de debido. Lo mismo también dos distritos y dos gobernadores o fuerzas políticas que a partir del 10 de diciembre van a empezar a jugar cerca de Cambiemos, como lo hicieron en su momento muy cerca del kirchnerismo, y me refiero a el oficialismo misionero, esa alianza de Maurice Clos, el actual gobernador, Rovira, es decir, esa especie de coalición muy particular que viene ganando todas las elecciones en ese distrito. Recordemos, en su momento Maurice Clos estaba muy cerca
del kirchnerismo, lo sostuvieron a debido, igual que Zamora, o los Zamora, el matrimonio Zamora en Santiago del Estero, y ahora le soltaron la mano, y muy probablemente se transformen estos diputados por Santiago del Estero, también los misioneros, y yo diría los del Movimiento Popular Neuquino, en los números que le permitan al bloque que va a seguir conduciendo Mario Negri en la Cámara de Diputados, con 109 miembros en la nueva conformación, en muchos casos prácticamente prescindir o no necesitar de negociar con los condicionamientos que siempre eso genera, con el bloque peronista que se empieza a conformar, ¿no? Una especie de interbloque con los diputados que dependen de los gobernadores del PJ, más lo poco que queda del masismo, y veremos, bueno, ahí también se va a sumar seguramente los diputados del alicaído del azotismo, o los que responden a Juan Schiaretti, porque ahí también hay una interna que con miras a 2019 se va a tener que definir, ¿no? El actual gobernador no se está llevando para nada bien con su antecesor, socios políticos de mucho tiempo, pero bueno, por algo de la sota Zorro Viejo se bajó a tiempo, ¿no? Él se veía venir la verdadera hecatombe que significó para el peronismo cordobés el contundente triunfo de Cambiemos. Beto, una pregunta, unas dudas que me surgen, como si, por ejemplo, tomásemos esta figura de la grieta como si se tratase de dos bloques enormes que aplastan, en esa grieta aplastan a lo que caiga allí, ¿no? Entonces digo, se cayeron a la grieta, pregunto, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Martín Lustó. ¿Qué pasa con ellos? ¿Terminaron, caen en la grieta y se desaparecen, o pueden agarrarse de algún filón y subir a alguno de los lados que esta grieta presenta? ¿Cómo ves su futuro? Y complicado. Me parece que Lustó todavía tiene margen de recuperarse, porque bueno, él enfrentó nada más ni nada menos que también a la grieta, pero lo que significaba el peso específico de Elisa Carrió encabezando la lista de diputados nacionales en el distrito donde manda el PRO hace muchos años. Ya hace muchos años que el macrismo gana prácticamente todas las comunas de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Pero no le va a ser sencillo, seguramente no le va a quedar otra. Recordemos que la lista de él termina ingresando dos diputados, Lustó y Carla Carrizo, que actualmente integra el interbloque de Cambiemos, sí. Es decir, que ha venido votando todo lo que le pedía el oficialismo, Mario Negri y Emilio Monzó, con lo cual hay muchos que dicen, vos fíjate qué paradójico, quizás tenía razón la oposición, viste, cuando en la campaña decían, el oficialismo tiene dos listas, la lista de Carrió y la de Lustó. Bueno, de alguna manera, Cambiemos no logró solamente los 8 diputados, una barbaridad, tremendo, pocos antecedentes de semejante performance en la ciudad de Buenos Aires, sino también, por lo menos ya en primera instancia, 9, con Carla Carrizo, que va como segunda de Lustó, y probablemente, no digo que el exministro de Economía se sume al interbloque, pero es muy probable que termine estando más cerca de Cambiemos que de otros referentes. Porque hay que recordar que Carla Carrizo es radical, y que precisamente ella lo que manifestó siempre, inclusive en la campaña, era que ella era oposición en la ciudad y era oficialismo en la nación. Exacto, y eso me parece que también se va a terminar reflejando con Lustó. Va a depender mucho de su capacidad de administrar esta derrota, sobre todo porque venía de hacer una muy buena performance electoral en 2015, prácticamente casi empatando el balotaje con Horacio Rodríguez Larreta por la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero ahora, en función, digamos, el objetivo que parece tener, que es otra vez confrontar con Rodríguez Larreta, veremos cómo se maneja de aquí en más, y qué pasa también dentro del radicalismo, porque
él de alguna manera fue el candidato, si bien el frente político se llama Evolución, la estructura más importante, la Unión Cívica Radical Porteña, claro. Que a fin de año, o por lo menos en el mes de noviembre, es muy probable que por primera vez en mucho tiempo vaya a internas. ¿Por qué? Porque el nosiglismo, que viene controlando el Comité Capital y que sostuvo la postura de esta tan particular de ser oposición en el distrito de donde nace o se origina políticamente el presidente, y oficialistas a nivel nacional, bueno, hay dirigentes radicales importantes que se plantaron y le van a presentar lista al nosiglismo con Jesús Rodríguez y Facundo Suárez Lastra, flamante diputado electo, que intentarán pelearle no solo, digamos, las autoridades y el manejo del Comité Capital, sino lo que significa también de aquí más el futuro del radicalismo porteño en la relación con el macrismo. En el caso de Sergio Massa es complicado, nunca hay que dar por muerto a nadie, pero evidentemente como en el juego de la Boca ha retrocedido muchísimos casilleros, es decir, le va a costar enormemente recuperarse o por lo menos estar tan competitivo como en 2013, es decir, no hay muchos antecedentes. En algunas cosas es parecido a lo que hizo de Narváez, pese a que Massa es un político profesional, porque me parece que Massa no aprendió la lección de Narváez cuando en 2009 le gana a Néstor Kirchner, cree que el que gana es él, y de alguna manera es la coalición, es decir, es él, recordemos esa alianza que incluso estaba incluido el PRO, haciendo campaña con Gabriela Michetti, con el propio Macri, y de última fue un vehículo para muchísima gente detener o castigar en ese momento a Néstor Kirchner y las famosas listas testimoniales con Daniel Scioli, Sergio Massa y demás. Sí. Él en 2013 le pasa algo similar, es decir, gana muy bien la PASO y después logra prácticamente casi una mejor elección que la de Bullrich, llega al 42-43% de los votos, pero claro, no era el 100% de él esos votos, porque hubo una alianza con el macrismo, y todavía en esa instancia ya estaba aliado Gustavo Pose, también, bueno, Jorge Macri, es decir, todavía ya el PRO tenía algunos votos, y pasar del 43% a los 2 años a un 22% a nivel nacional y algo similar en la provincia de Buenos Aires en las presidenciales, no era tan terrible porque, bueno, una polarización de la elección ejecutiva, pero volver a caer prácticamente a la mitad de lo que tuvo en 2015 va a ser muy difícil de recuperar, sobre todo también porque ahora se abre un enorme interrogante respecto a su distrito, es decir, la fuerte derrota sufrida por el intendente Zamora y por la propia lista que encabezaba Massa, hacen generar algún tipo de interrogante respecto a si Cambiemos, quizás en 2019, sobre todo con lo que va a significar la atracción de votos de una María Eugenia Vidal, muy probablemente yendo por la reelección, y bueno, es muy probable que el distrito de Massa quede en manos del oficialismo. Y lo de Stolbizer, bueno, evidentemente me parece que es lo más complicado porque prácticamente se quedaron en la calle. Es decir, el GEN tuvo fugas hacia Cambiemos. Y por otro lado, ella deja de ser diputada nacional, Jaime Linares termina como senador nacional, no pudo ella reelegir, no va a tener más representación parlamentaria a nivel nacional y tampoco en la legislatura bonaerense, es decir, prácticamente dejó de existir políticamente a partir del 10 de diciembre, lo cual demuestra lo que se equivocó Stolbizer. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de sus votantes estaban en Cambiemos, y recordemos, le hemos dicho en muchas oportunidades, si el año pasado, en las charlas que mantuvo con la gobernadora María Eugenia Vidal, con Federico Salvay, con Jorge Macri, ella hubiera aceptado ser candidata de Cambiemos, hubiera encabezado la lista y la historia hubiera sido muy diferente. Vos fijate, a veces
los dirigentes políticos cómo cometen errores por su bronca personal con Carrió, la soberbia de pretender que iba a emparejar o podía ganarle, y el prejuicio ideológico a ser candidata de Macri. Tal cual. Beto, clarísimo, como siempre, te agradezco mucho tu tiempo y te mando un abrazo. Un abrazo grande. Chau, hasta luego. Beto Valdés en el ojo de la tormenta.